Ahora, vamos a hablar de la justicia. La justicia que no se reduce a los casos politizados y emblemáticos que solemos tocar todos los días, ¿no? La justicia que se acumula en miles de expedientes, algunas decenas de miles de expedientes, y constituyen una gran carga procesal que requiere reformas urgentes, algunas de las cuales se están acometiendo. Y vamos a hablar de todo esto con la máxima autoridad del Poder Judicial. Gracias por acompañarnos, doctor Javier Arévalo. Buenas noches, señor Vivas. Mi primera pregunta tiene que ver con la coyuntura, porque ¿qué tiene que decir la cabeza de un poder del Estado sobre unos incidentes lamentables, que la presidenta fue agredida por dos señoras que a su vez son víctimas de una terrible injusticia también, son deudos de las víctimas de una masacre, para llamarlo de alguna forma, que hubo en Ayacucho el 15 de diciembre del 2022, pero en fin, no tenían por qué hacerle esto a la presidenta, y como aparente consecuencia de esto se ha cesado al comandante general de la policía, Jorge Angulo. ¿Qué comentario le merece Bueno, esto? el primer comentario es que en nuestro país nos estamos acostumbrando a faltarle el respeto a la autoridad. Tenemos que casi a diario vemos en la televisión que los policías son agredidos, los fiscalizadores son agredidos, los miembros del Serenazgo son agredidos. ¿Y qué pasa? Esta agresión a funcionarios, porque son públicos de menor nivel, ha llegado a un extremo, en este caso a la presidenta. Definitivamente yo creo que necesitamos poner un poco de orden. Se tiene que entender que a la autoridad se le respeta. Ahora, el móvil puede ser cualquiera, pero definitivamente no podemos nosotros atacar a la autoridad, cualquiera sea esta. O sea, lo que usted me dice es que más allá de que la presidenta, por ejemplo, pueda juzgar que políticamente no es su afán y no le conviene incluso victimizar, porque sería victimizar, ¿no?, a estas dos señoras, una de las cuales la Fiscalía ya le está investigando. ¿Usted cree que por el hecho de ser presidenta, por el principio de la autoridad, sí debe investigarse? Yo creo que sí. No se puede agredir al cargo, a la persona que representa un alto cargo. Hoy día es la señora Dina Boluarte, mañana puede ser otra persona, ¿no? Pero el tema es que la autoridad se respeta. En una democracia y en cualquier estado democrático usted va a ver que la autoridad se la respeta. Y también se respetan los derechos de los ciudadanos, y no hay que olvidar, ¿no?, que estas dos señoras, una es viuda, la otra madre de un joven que murió en esas circunstancias, y recién, más de un año después, recién hay solo una sentencia, ¿no?, de un juez cusqueño que pide prisión preventiva a un policía que, por cierto, se dio a la fuga. Definitivamente, todo acto que pueda implicar violación de derechos humanos debe ser investigado y sancionado. Eso está fuera de toda discusión. Y a propósito de la presidenta, ella convocó hace unas semanas a una reunión de la Comisión para la Reforma de la Justicia, ¿no?, que la preside ella y que están las autoridades que tienen con la justicia, evidentemente usted. Fue convocado y fue. ¿Nos puede contar algunos de los acuerdos básicos a los que se llegó? Ya, le voy a contar lo que se puede contar, pero en síntesis le voy a decir lo que a mí me preocupa. Me preocupa que no se haya pensado en la asignación de recursos para estas medidas en favor de la justicia, que no solo es Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, porque hay mucho que hacer, pero hay que invertir. Invertir, no gastar, porque lo que sea justicia, lo que sea seguridad es inversión. Eso sí me preocupa. Por ejemplo, el presupuesto de su sector, el Poder Judicial, ¿ha aumentado en cuánto respecto al 2023? No es cierto que ha aumentado, porque eso quiero aclarar. Le pregunto. Sí, no, es que algo dijo la señora presidenta. Lo que ha aumentado son para mantener el gasto corriente. O sea, el año pasado se ha hecho algunas actividades, obras, juzgados, y lo que se nos ha dado es para sostener eso, pero para este año no se nos ha aumentado. Eso creo que sea bien claro, porque se ha manifestado públicamente, se le ha aumentado al Poder Judicial, y eso no es cierto. Lo que se ha aumentado es para sostener lo del año pasado. Yo le pongo un ejemplo. Usted construye una nueva habitación, esa habitación el próximo año se tiene que pagar impuesto predial, tiene que pintarla, la luz, etcétera. Pero que le den para cubrir eso
no le permite que el próximo año usted esté con recursos para invertir. Eso quiero ser tajante. Y usted, en su resumen de sus propuestas, ¿cuáles privilegió? ¿Las unidades de flagrancia? He oído su propuesta. Sí. Eso es el caballo de batalla, por llamarlo de alguna forma suyo, ¿no? Es la necesidad de la población. Las unidades de flagrancia, a grandes rasgos, le digo, son esto: un espacio físico, local, donde se ubica la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Defensoría de Oficio. La policía debe contar con su laboratorio y el Ministerio Público con medicina legal. Estas unidades de flagrancia han dado excelentes resultados. ¿Quién las dirige? ¿Ustedes, el Poder Judicial? No, es que todos somos cada uno es una institución. Ya, pero ¿quién las gerencia? ¿Quién las pone? ¿Quién las construye? Nosotros. O sea, el Poder Judicial. Las equipa, Poder Judicial. Lo que sucede es que no tenemos recursos. Entonces, ¿qué ha pasado? Este año se nos ha dado 40 millones. Y usted era 40 millones bastante. Oiga, pero ¿cuánto se pidió? 200. ¿Por qué? Porque divida usted 200 entre 34 cortes y cuánto le va a salir. Y eso entre 12 meses y cuánto le va a dar. Pero ya se ha demostrado que están funcionando. Que están es una buena funcionando, idea. Y sí. si es una buena idea, entonces tiene que replicar, Claro, tiene que crecer. Se ha condenado a 23.000 personas en un plazo no mayor de 3 días. Ahora usted dirá, 23.000 estarán en la cárcel. Pongamos un ejemplo de una que esté funcionando. ¿Cuál es la más grande? Le pongo, por ejemplo, tenemos la de Lima Norte, tenemos la de Lima Sur. ¿Y los locales quién los pone? En esos casos han sido locales que tenemos nosotros, pero por eso la experiencia es de los locales que nosotros hemos tenido, como el caso de Lima Sur y la de Lima Norte, han quedado insuficientes. Por ejemplo, hoy día he estado en San Martín de Porres para ver cuál, la que el señor alcalde de San Martín nos ha entregado un ambiente. El alcalde Hernán Cifuentes. El señor Cifuentes. El alcalde de Comas nos ha entregado un local. Y acá estamos recurriendo al apoyo de los alcaldes y los gobernadores regionales. El gobernador de La Libertad, por ejemplo, nos está apoyando también en la construcción. Entonces, acá hay una situación. El Ejecutivo pareciera que nos da la espalda y entonces tenemos que ir a tocar la puerta de los alcaldes y gobernadores regionales que tienen una ley además que les permite ayudarnos. ¿Y ahí encuentran sí la receptividad que a veces no encuentran en el Ejecutivo? Por supuesto, la hemos encontrado. Yo no puedo quejarme. He encontrado buenos alcaldes que se preocupan por la seguridad de su distrito y buenos gobernadores regionales que se preocupan por su región. Bueno, es cierto, hacía una reflexión con unos colegas, que ante el descrédito del poder legislativo y del poder ejecutivo, el prestigio de las autoridades locales ha aumentado en los últimos tiempos. Y usted lo está observando, ¿no? Sí, yo le digo, yo he ido a Tacna y el alcalde nos ha proporcionado un local. He ido a Comas y el alcalde nos ha proporcionado. Ese alcalde se preocupa. O sea, si usted me dice qué pienso ese alcalde está preocupándose por la seguridad de su comunidad, de su distrito. Entonces creo que está actuando bien. Y fuera de esa reunión donde tal vez pues todos necesitaban su turno para hablar, ¿usted ha conversado con la presidenta? Bueno, con la señora presidenta solo conversamos en reuniones oficiales. Yo no me reúno con la señora presidenta de manera privada, nunca. ¿Porque no es conveniente? ¿O por los casos que ella puede tener ante el Poder No, Judicial, simplemente porque creo que con la señora presidenta nosotros nos comunicamos en los temas oficiales que deben haber y hasta ahora, pero si en algún momento un tema oficial obligase a que mi persona se comunique con la presidenta, pues lo voy a hacer. Pero en principio creo que están bien las cosas, como van. O sea, la cabeza del Poder Judicial, la fiscal de la Nación, es mejor que no se reúnan con los presidentes, sobre todo cuando hay casos que los involucran. Sí, en general, yo pienso que solamente para coordinar temas administrativos, pero es preferible que estas reuniones sean reuniones oficiales, conocidas, que todo el mundo las sepa. Y en ese Consejo para la Reforma de la Justicia, que en un país de judicialización de la política tan grande como el Perú y de cierta politización de la justicia, todos los entes estaban de alguna forma procesados unos a los otros, ¿no? Pero en fin, son veleidades del poder en el Perú. Usted tuvo ocasión de comunicarle al presidente del Congreso, Alejandro Soto, que hay pues varios proyectos del Congreso que no han sido consultados con ustedes y que hablan de reformas
pretenciosas y ampulosas de la justicia? Le comento, yo conversé con el señor Soto, que nos recibió muy amablemente, cuando fuimos, no solo yo, fuimos con presidente de Cortes a pedirle la aprobación de la ley de unidades de flagrancia, que por cierto no ha sido aprobada. También, o sea, ¿ya existen las unidades de flagrancia? Sí, pero sin ley. No, sin ley. Son normas administrativas lo que tenemos, ¿no? Flagrancia del Congreso. Bueno, el tema es que nosotros invocamos la colaboración del Congreso en normas necesarias, la ley de oralidad civil, la ley de reforma... Eso, por favor, ¿puede explicarlo? Le explico. ¿Qué significa esto? Que los procesos civiles, que a veces no les prestamos tanta atención porque estos son procesos de privados, ¿no? Y van a ser más rápidos. Va a haber posibilidad de conciliación en juicio, la posibilidad de que en ese momento se resuelvan las causas y como que se están resolviendo rápido. También la oralidad civil está funcionando sin ley. Esa es una solución media pretoriana, porque no hay ley, pero estamos funcionando en base a disposiciones administrativas, pero necesitamos una ley. Entonces, esa ley se ha propuesto, no es que estamos hablando que se ha propuesto el proyecto de ley, pero... O sea, porque ustedes, por judicial, tienen iniciativa legislativa. Exacto, se ha enviado al Congreso, pero esto está ahí. En cambio, sí aparecen proyectos de reforma judicial inconsultos, o sea, no han sido consultados con los actores de la justicia. Efectivamente, nosotros no nos negamos a una reforma judicial nunca, ni negamos la capacidad legislativa del Congreso, pero sí creemos que debe haber una conversación. Por ahí algunos opinólogos decían como que nosotros exigíamos que primero nos consulten y que estaba condicionado. No es que esté condicionado, sino que sabe que en una democracia los poderes conversan de igual a igual. Y nosotros tenemos necesidades legislativas, necesidades económicas, señor. Si necesitamos leyes, ¿quién nos las va a dar? El Congreso. Además, es una obligación de la práctica congresal consultar con los sectores que serían impactados por sus iniciativas. Es parte de la democracia, ¿no? Es parte de la democracia. Por ejemplo, hubo este proyecto del congresista Roberto Quiabra que planteaba que el Congreso elija a los jueces supremos. Yo sin eso voy a ser tajante. La elección de los jueces supremos por el Congreso y de cualquier juez por el Ejecutivo, como era antes, implicaría la politización del nombramiento. Porque si el presidente de la República va a nombrar a los jueces, es muy posible que nombre a los de su partido. Y tenemos la amarga experiencia que existió en el pasado cuando los jueces supremos eran nombrados por el presidente de la República y ratificados por el Senado. Entonces había partidos, ahora serían en realidad por sus entornos familiares amicales, ¿no? Bueno, usted lo ha dicho, ¿no? Entonces creemos que de ninguna manera el Poder Ejecutivo ni el Legislativo pueden intervenir en el nombramiento de jueces. Ha habido otro proyecto más reciente de la congresista Gladys Echaíz que plantea que haya una escuela judicial, creo que copiando un modelo español, y que esta escuela judicial no solo forme a los jueces y fiscales, sino también acabe por nombrarlos. Sí, yo le cuento, yo conozco porque estaba en la Escuela Española de Barcelona y en la Escuela Coreana. Mire, el sistema de estas escuelas es muy bueno. Se parte en que realmente son gente joven que comienza la carrera judicial, una capacitación, en el caso de los españoles, estudian, estos egresados tienen una característica, salen con 2 especialidades, civil y penal, que es la base, y además, de acuerdo al orden de mérito, escogen el destino. O sea, por ejemplo, yo soy el primer lugar, de repente me voy a Madrid, soy el segundo lugar, de repente me voy a Madrid, de repente soy el 20 lugar, me voy, no sé, pues a Mallorca, ¿no? Es distinto, Acá sería como que acá el primer lugar se queda en Lima, el segundo escoge Lima, el último lugar pues se va a Chachapoyas, por decirle, o a Puno, o a Atalaya, ¿no? El sistema de estudio es bueno, una escuela judicial no es algo que se pueda rechazar, pero hay que establecer que realmente es una escuela judicial con recursos, con buenos profesores, con buenos locales. Si usted visitara, que yo he visitado, tanto la escuela judicial coreana, en Corea la diferencia es que también los procuradores estudian, los fiscales, los jueces y los procuradores. Si usted visitara la escuela judicial de España, que queda en Barcelona, se quedaría sorprendido de lo que encuentra.
universidad particular parece muy grande, con muchas, no solo infraestructuras, sino con servicio de comedor y mucha gente joven. Entonces el proyecto de la Congresista de Chaís no es descabellado. No, no es descabellado. Tiene una inspiración que funciona en otros países, Sí, pero sería un cambio muy ambicioso como para no ser consultado por supuesto. con otros actores y con la realidad. Por supuesto, porque para comenzar, hay personas que hemos ido a esas escuelas, a la escuela coreana y a la escuela española, y a nosotros no nos han preguntado, ni siquiera nos han preguntado amigable, por una forma de amabilidad, oye, ¿qué te parece? ¿Tú qué has ido, no? Yo no sé si los congresistas han ido a estas escuelas y han visto el plan de estudio. Eso implicaría una reforma bastante grande. Sí. Y más bien ustedes están centrados en reformas menos pretenciosas, inmediatas, que tengan que ver con la demanda de justicia actual que hay, que tiene que ver con la inseguridad y con la gran carga procesal en estos temas que las unidades de flagrancia, que la oralidad podrían reducir. Sí, señor Rivas, yo creo que estas reformas deberían quedar para el próximo Congreso. El Congreso actual tiene un problema que es el de la delincuencia. Tenemos problemas de seguridad, de gobernabilidad. El crimen organizado. Fuera la delincuencia sí, de antes. Crimen organizado. Eso es lo que debemos preocuparnos. Indudablemente, lo que se puede crear es una comisión para ir elaborando este proyecto, irlo madurando y en su momento se puede convertir en... ¿Y de eso hablaron en la reunión de la comisión esta? No, este tema no. Este tema de la escuela judicial, esto no se ha hablado. No, me refiero, al cómo afrontar la inseguridad se ha dicho, y esa complejización del crimen. Sí, claro, ese tema es un tema que se ha conversado, que es el tema problema, pero siempre nos encontramos con una situación, pero no hay recursos, o eso es lo que se nos dice. Pero lo que pasa en Ecuador es más bien una advertencia que tiene que poner más voluntad política acá, ¿no? Claro, acá lo que se tiene que hacer es redistribuir recursos. Yo creo que el Estado peruano tiene que entender que tiene que invertir en seguridad, en salud, en justicia, en educación, porque es lo que tiene que hacer el Estado. El Estado no puede andar derrochando el dinero en otras cosas. Eso es lo que tiene que dedicarse. Y también cuidar los temas de corrupción y de irregularidades en el propio sistema de justicia. Por ejemplo, el caso de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, es muy preocupante, ¿no? Bueno, yo le voy a decir, yo como estos temas están en proceso, yo no puedo decirle nada, ¿no? Como presidente, yo no puedo opinar porque si no podría interpretarse como una interferencia. Bueno, sí, y evidentemente ese caso puede llegar al Poder Judicial, de hecho, ¿no? Sí, ya le están investigando. Ya le están investigando. Y hay un caso que quería tocarle porque tiene que ver también con probable corrupción en el Poder Judicial, que tiene que ver con este fenómeno del crimen transnacional, ¿no? Una jueza dejó libre a varios presuntos integrantes de la banda Los Finos de Zarumilla, muchos relacionados a contrabando y crimen entre Perú y Ecuador. ¿Qué puede hacer un presidente del Poder Judicial respecto a una jueza que comete algo tan polémico? Sí, respetando la autonomía de los jueces. Respetando la autonomía, pero sí le quiero decir algo. El presidente del Poder Judicial en principio no es el jefe de los jueces. Eso hay que tenerlo claro. No puede removerlos, pero sí puede, y siempre lo hago, un poco llamar a la reflexión a los señores presidentes a quién designa, porque tenemos un problema de provisionalidad. Por lo general, estos casos ocurren con jueces que ni siquiera son provisionales, sino supernumerarios, personas que llegan de la calle, ocupan el cargo de juez, emiten la sentencia cuestión discutible y se vuelven a ir a la calle. Entonces no pierden nada, no han hecho carrera, no tienen nada que perder. Y ese tema sí lo hemos discutido con los señores presidentes de Corte, que tienen que ser más finos, más exigentes en quién convocan para
cubrir O sea, estos usted casos. puede exhortar y hablar con los Sí, presidentes. pero yo no tengo facultad para remover ni para designar. Y sí puede hablar con la OMA, los organismos que disciplinan a los jueces. Por supuesto, para que les abran investigación. Con la autoridad de control. Como esta señora. Sí, con la autoridad de control cuando se ha tenido que hacer, se ha denunciado ante la autoridad de control, incluso se ha denunciado por prevaricato, por la conducta que corresponda a través del procurador, porque yo no le puedo decir a un juez como sentencias, pero si es que esto es evidentemente ilegal, se comunica al órgano de control para que... Y existe, aunque no hay una ley al respecto, porque no es un concepto plasmado en algún código, pero existe este concepto de los casos emblemáticos que obligan a meterle más energía, más celo, más cuidado y más celeridad, ¿no? Definitivamente hay casos y casos. Entonces los jueces creo que en ciertos casos deben resolver de una manera muy cuidadosa, porque además lo que comunican a la nación es peligrosísimo. Si es que el fallo es un fallo pues discutible, que no convence, ¿no? Acuérdese usted que el juez es independiente, pero es independiente no para hacer lo que le dé la gana, es independiente para aplicar el orden jurídico. No está en una nube, no, está informado por su sociedad, yo soy juez, y obligado hacia ella. Yo soy juez, pero no para hacer mi voluntad, sino para hacer cumplir la ley, la Constitución, la jurisprudencia, y a veces parece que eso no. Por ejemplo, hablemos de alguno de esos casos, ¿no? La activista feminista Sol Siret, que fue asesinada por una mujer, pero también con el concurso de un hombre al que se le ha reducido la pena. Esto está siendo cuestionado por muchos. Esa sala aclaró que su sentencia es correcta y es firme. Ante casos como ese, ¿usted qué recomienda? Es un caso muy discutible en el que yo no puedo meterme porque hay apelación, y definitivamente yo no debo decir nada, pero en general yo lo único que les pido a los jueces cuando tengan que dictar una sentencia que puede parecer un poco extraña, por llamarlo de alguna manera, que fundamenten con claridad, ¿no? Porque a veces pues pasa de que efectivamente el juez ha resuelto y que le expliquen a la opinión pública. Claro. Que den la cara a los medios o que hagan un comunicado. Que digan por qué han hecho eso, ¿no? Entonces, yo el caso de la señora que lamentablemente fue asesinada, pues no conozco ni podría pronunciarme, pero en general yo creo que los jueces deben explicar por qué. Mire, yo le voy a dar una experiencia mía. Yo soy magistrado de trabajo toda mi vida, toda mi carrera judicial. Ayer he cumplido 28 años de carrera judicial. Y le cuento, yo en mi carrera, antes he sido funcionario del Ministerio de Trabajo, he estado siempre en el campo laboral y he podido aprender algo. La experiencia te lleva a no trabajar con prototipos, con imágenes. Yo no creo ni en el pobrecito trabajador ni en el maldito empleador. Yo creo en el caso concreto. Y usted va a ver que hay empleadores en el Perú que son, pues, que habría que llamar a Ramón Castilla para que le ponga freno. Pero también hay trabajadores que son, pues, unos ociosos, unos ladrones, ¿no? Entonces, el juez tiene que aprender eso, no puede llevarse por estereotipos, no puede estar prejuiciado, ¿no? Entonces, y tiene que ser imaginativo también. Y además justificar por qué dices lo que dices, ¿no? Porque el juez tiene el deber de justificar. Hay unos casos donde sí puede comentarme porque son extradiciones, ¿no? Donde ya están avanzados los casos y hay, por ejemplo, el caso de esta famosa, por su leyenda negra, Wanda del Valle, o Sergio Tarache, el feminicida que le prendió fuego y terminó matando a su pareja. Son ciudadanos venezolanos que están en Colombia en espera de extradición. Allí, ¿cuál es el papel del Poder Judicial? Bueno, ya en este momento ya está el papel político. Ya el Ejecutivo ya los pidió, ya el Poder Judicial ya cumplió. Estamos esperando que estos vengan. El gobierno colombiano es el que tiene que entregarlos, ¿no? Yo espero que el gobierno colombiano los entregue, pues no veo la razón por qué tuviera que poner algún tipo de
dificultad, ¿no? Salvo razones políticas, que no estamos en la mejor de las relaciones con el gobierno de Gustavo Petro. Sí, pero ese señor Petro tendría que entender de que este es un tema que no es político. Hay una persona que ha sido quemada a muerte, una cosa espantosa, y bueno, tiene que ser responder el individuo. Y con la solución de esos casos emblemáticos tan sensibles es que se avanza, pues. Ahí es donde se sienta realmente la jurisprudencia que llega e impacta a la población. Y cuando no se resuelven esos casos, pues la justicia retrocede, ¿no? Es cierto, a veces las personas no lo entienden, ¿no? Por ejemplo, en este caso, nosotros no podemos hacer ante el gobierno de Colombia nada. Es un Estado soberano y si quiere los entregan o no. Pero quedaría muy mal, creo yo, Colombia si no entrega a estas personas, ¿no? Que además van a tener un debido proceso. No es que se les entrega para que se les crucifique, se les entrega para ser sometidos a un debido proceso. Igual la señorita que, bueno, amenazó, pues puso precio a la cabeza del jefe policial, ¿no? Van a ser sometidos a un debido proceso. Tenga usted la seguridad y la deben tener. Y hablando de debido proceso, cuando son temas delicados porque involucran autoridades con las que ustedes se relacionan. Por ejemplo, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, tiene un caso de presunto tráfico de influencias que está al voto en una sala. Ante esos casos, ¿cuáles son los cuidados que debe haber que involucran autoridades políticas? Bueno, en principio, no sé cuál es el caso, no quiero saber, no quiero decir nada de esos casos, pero le voy a decir así en general. Nosotros nos relacionamos con autoridades políticas por razones del cargo. Entonces, si yo, no lo digo el señor Ana por si acaso, me relaciono con un determinado funcionario, es por una cuestión del cargo. Si mañana ese funcionario se descubre pues que cometía corrupción, cometió un homicidio, es traficante de drogas, eso pues no nos puede afectar a nosotros porque no lo sabemos. ¿Se da cuenta? Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en esta campaña de la construcción de locales para el Poder Judicial. ¿Quién nos apoyan? Los gobernadores, los alcaldes. Pero yo no soy la auditoría para saber, yo no soy la Contraloría para saber si ese alcalde, espero que no, por supuesto, siempre presumimos las personas son, porque se presume la decencia, está pues desfalcando, está cometiendo peculado, eso yo no lo puedo saber. Muchas gracias, doctor y juez Arévalo, y no olvide el tema de la conciliación extrajudicial, que es un gran elemento para disminuir la carga procesal. Sí, claro, la conciliación es fundamental. Lo que pasa es que no tenemos mucha voluntad de conciliación, pero acuérdese, con la oralidad civil se puede impulsar también la conciliación. Estupendo. Muchas gracias y terminamos con nuestro ritual de las cartas sobre la mesa. Listo. Por favor, puede partir el mazo, escoger una carta y leer lo que diga. Es mejor no esperar nada de nadie que estar esperando siempre. Eso se le puede decir a muchos de los procesados. La carta es un recuerdo del programa. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Muchas gracias, doctor Javier Arévalo, presidente de la Corte Suprema. Y nos vemos de la Corte Suprema del Poder Judicial. Y nos vemos